nosotros. Laura querida, ¿cómo estás? Buen día. Rosario Agostini te saluda, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? Acá estoy preparando la bandera para el domingo. Muy bien, buenísimo. El domingo salimos todos por la libertad a pedirle también justicia independiente a la Corte. Alguna vez este país tiene que cumplir el sueño de tener una justicia independiente. Hablemos de la Corte, mi querida Laura. A ver, hiciste una lectura respecto de la decisión de la Corte, pero una lectura tal vez distinta al resto, porque vos hablaste de Graciela Camaño, que ahora te está contestando por Twitter. Eh, Ayúdanos a pensar, ¿sí? ¿Cómo leemos este fallo de la Corte? Bueno, el fallo, a ver, esto que dicen es salomónico, no es salomónico. A ver, yo creo que no está bueno, no le genera a los jueces ninguna certeza, ninguna seguridad, sobre todo porque esta misma Corte, con esta misma composición, hace 2 años dijo totalmente lo contrario. Entonces aquí no estamos hablando solo de jueces que fueron trasladados, que no son subrogantes, ¿ok? Porque la Corte está Claro. inventando una nueva categoría que no existió nunca antes en la historia judicial del país, constitucional, que es la de los jueces trasladados, que ahora deberían volver cuando sus concursos, los concursos de sus cargos se concreten en 1 año, en 2 años, en 3 años, deberían volver a su juzgado de origen para el cual habían concursado. Esos juzgados de origen para los cuales habían concursado ya están ocupados por otros jueces que fueron concursados. Entonces genera una un desmadre Claro. en el Poder Judicial y le da una señal a los magistrados muy, muy complicada. No hablemos solo de estos de Bertuzzi y Bruglia, después podemos pasar a esa parte, pero yo estoy tratando de mirar la película de manera un poco más amplia, ¿no? Y Sí. decir, ¿qué pasa con los otros 60 jueces trasladados? Por ejemplo, ¿qué pasa con la doctora Servini de Cubría, que hace 30 años es jueza electoral y jueza criminal penal número 1 de la Ciudad de Buenos Aires, que fue trasladada en su momento, que había concursado para un cargo de jueza, había logrado el aval del Senado y se la traslada? Entonces, por supuesto que algunos pueden decir que esto no estaba bien hecho desde el origen, pero pasaron 30 años trasladando jueces. Cristina Kirchner trasladó, si no me equivoco, a Bruglia en su momento. O sea, con su propia firma avaló ese traslado la Presidenta de la Nación. Con lo cual, el fallo de la Corte, y acá sí voy a aceptar al kirchnerismo, es político porque todo es político. Hoy Sí. me reía, porque ellos lo dicen. Ellos dicen que todo es político. Y hoy me reía en la mañana cuando lo escuchaba a Kicillof decir que se politizó la pandemia, se politiza la vacuna. Pero si ellos son los inventores de la marca todo es político. Entonces, si todo es político, lo discutimos políticamente. Ok. Y este fallo, como todos los fallos de la Corte, es un fallo político. Bien, hay una cuestión que me parece importante también cuando vos decís yo no veo la foto solamente, sino veo la película, digo, remarco esto de 60 jueces que quedan prácticamente en una especie de limbo, porque, digamos, ¿cómo sigue ahora la historia con estos 60 jueces? Lo destacamos y ponemos como ejemplo a Servini de Cubría, que es la más conocida tal vez de todos esos jueces, que todos lo hemos visto alguna vez. Y ahora te llevo un poquito más allá, porque en realidad llegamos hasta este fallo a partir de la decisión del Consejo de la Magistratura, modificado por Cristina Fernández de Kirchner, que la Corte no se expidió sobre la constitucionalidad o no de esa modificación, y que termina con Graciela Camaño decidiendo tal vez la suerte no solo de los 3 jueces, digamos, particular de este caso, sino de 60 jueces. Bueno, y la pregunta es, ¿qué va a hacer Graciela Camaño respecto de los concursos en el Consejo de la Magistratura? Porque esto vuelve al Consejo de la Magistratura. Por eso yo quise poner en el tapete la figura de Graciela Camaño. Claro. Lamento que la señora Camaño no se quiera hacer cargo o ahora esconda la cabeza del voto que hizo, que lo vuelva a explicar a la luz de este fallo. ¿Qué piensa hacer cuando la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura quiera abrir 60 concursos de jueces? Porque van por las 60 cabezas. Obvio. Van por el juzgado de Servini de Cubría. Van por todos esos jueces. Son los nuevos subrogantes que ahora se llaman trasladados.
Esto lo vimos bajo otro nombre. El gobierno, durante la administración de Macri, se logró ordenar la cuestión de las subrogancias con una ley adecuada a las normas constitucionales y se acabó con el fenómeno de las subrogancias fraudulentas que había inventado el kirchnerismo al mejor estilo chavista. Ahora, en su nueva versión chavizante del Poder Judicial, encuentran en estos traslados y en este fallo de la Corte una nueva llave para abrir un capítulo bastante negro en materia de inestabilidad e inamovilidad de los jueces. Acá la Corte está alterando un criterio esencial constitucional vinculado al juez natural de las causas y en la inamovilidad de los magistrados. Entonces, de verdad creo yo, y me gustaría, y por eso quiero que nos movilicemos el 8N y le pidamos a estos jueces que no renuncien, porque su hartazgo moral debe ser infinito. Obvio. Entonces tenemos que demostrarle su apoyo a estos 3 jueces y a todos los jueces independientes de la Argentina que no renuncien y a que continúen esta discusión, desde mi punto de vista, en instancias internacionales. Y a la doctora Camaño preguntarle, ¿qué piensa hacer ahora? ¿Cómo le cae este fallo de la Corte? Ella es consejera, ¿le va a dar el voto al kirchnerismo para abrir los concursos? Bueno, depende de cómo esté la mutual de gastronómicos. Esa no es una discusión en la cual yo quiera entrar, pero digo, me parece que ella tiene que responder ante la demanda de los ciudadanos. Ahora, hay una especie, Laura, te voy a llevar a lo político, ¿no? Me queda otra opción, pero hay una especie de permanente lavado de manos a lo Poncio Pilato de un sector de la política que tiene representatividad, que además es parte de este oficialismo, digamos, aunque quieran diferenciarse, que es en los que se llaman del centro, ¿no? Que sería Massa, Camaño, etcétera. Hay como una especie de, bueno, no me hago cargo, pero siempre son funcionales siempre al régimen, pero terminan, viste, después pareciendo como impolutos, ¿no? Una cosa muy rara que ocurre. Ahora te está tirando ella con un juicio que te armó, qué sé yo, nada. Pero yo siento eso. Después salen a hablar por la televisión y parece que no fueron parte nunca de nada, y siento que siempre, históricamente, Labaña, Massa y todos los que lo acompañan, digamos, Graciela Camaño, incluso en su momento Stolbizer, pero bueno, terminan siempre siendo funcionales al régimen, al poder de turno, siempre y cuando ese poder de turno sea peronista, ¿no? O capaz que es una sensación y estoy equivocada. No es una sensación. Mira, aprovechando que vos lo decís, la señora Camaño me hizo una denuncia penal que es penosa. Y no lo digo yo, lo dicen los que saben, con lo cual es una denuncia más tipo Tailade, de esas que se tiran. Claro. Anda a saber por qué razón. Quiso tener un minuto más de fama, porque ella es una señora mucho más famosa que yo en el ámbito de la política, sobre todo porque tiene años y años de hacer y deshacer chanchullos, como por ejemplo dar vuelta a una resolución histórica de Patricia Bullrich cuando era ministra de Trabajo, que obligó a los sindicalistas a presentar declaración jurada patrimonial. Y la señora Camaño, cuando fue ministra de Trabajo del presidente Eduardo Duhalde, la dio vuelta. No tuvo el coraje que sí tuvo Patricia Bullrich de decir, señores sindicalistas, ¿saben qué? A través de las obras sociales ustedes reciben fondos públicos y además manejan miles y miles de millones de pesos y dólares de los fondos de los trabajadores. ¿Saben qué? Respondan con su patrimonio, sean transparentes. Eso lo hizo Patricia Bullrich. Quien lo dio vuelta fue Graciela Camaño. Claro. Entonces, como hay que tener memoria larga en este país, sí, para hablar de coherencia, no hay que tener memoria corta, hay que tener memoria larga de todas las decisiones políticas como legisladora que tomé. Y como jefa de la Oficina Anticorrupción, siempre me hice cargo y las expliqué ante los tribunales y ante la sociedad cuando tuve que hacerlo. Lo que yo no tengo es memoria corta. Entonces, si quieren discutir, discutimos. No hay impolutos. Hay que hacerse cargo de lo que uno hace. No es una cuestión de marketing. El señor Massa, ahijado político de la señora Camaño, es socio principal de este gobierno, como la señora de Kirchner, como el señor Alberto Fernández, que es el presidente. Entonces acá no hay nadie impoluto. Acá están todos metidos en el barro. Que se hagan cargo de su barro, digamos. Claro. Es la política. Sí. Yo no, lo que digo, no hay que
correrle la cola a la jeringa, que cada uno se haga cargo y explique y se haga responsable de lo que hizo o dejó de hacer y dé la explicación, y a usted le gustará más o le gustará menos, y decidirá a dónde pone su voto y qué es lo que sigue acompañando o no. Lo que yo no miro, porque tengo memoria, y tengo una memoria grande, no te digo que soy Google, pero tengo una memoria grande, lo que yo no miro es la foto corta. Y acá esta historia, para llegar a este fallo de la Corte, empieza hace unos meses, en el medio de la pandemia, en el Consejo de la Magistratura. Primero se le cortó la luz a la señora Camaño, y después se le descortó la luz. Y votó con el oficialismo, votó con el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner. Eso abre esta caja de Pandora que tenemos hoy. Esta inestabilidad del Poder Judicial generada por un fallo, desde mi punto de vista, muy discutible de la Corte Suprema de Justicia, tiene un origen en el voto de la señora Graciela Camaño, dándole los 2/3 al kirchnerismo en el Consejo. Bien, acá me dicen que la periodista Mangel dijo que Bertuzzi acaba de pedir licencia. No sé si es cierto. Vos imagínate, yo estoy a más de 1000 kilómetros de distancia, no tengo idea. Yo escuché esta mañana, no a Romina Mangel, porque no suelo ser su oyente, pero sí escuché que han decidido tomar 4 o 5 días, o han pedido 4 o 5 días de licencia para estudiar con sus abogados el fallo, me parece razonable, y para saber qué decisión van a tomar a partir de este fallo. Por eso yo considero, y por eso te decía, estoy planchando mi bandera para ir el domingo a manifestarme en defensa de estos jueces, a darle nuestro apoyo a los jueces independientes, a los jueces de la ley, a los jueces de la Constitución, no a los jueces del poder. Y recordar una vez más que la última defensa de la Constitución y la ciudadanía es la ciudadanía en paz manifestándose y votando el año próximo. Bien, Lauri, te tengo que llevar un ratito porque prometí en Twitter y acá hablar de eso, pero bueno, estamos enroscada con el tema nacional. Pero ¿cómo ves las elecciones de los Estados Unidos? Vos sos politóloga, por eso te lo pregunto. Digo, yo lo miro como periodista o como ciudadana de un país distinto, pero como una reflexión, ayúdanos a ver las elecciones de los Estados Unidos. Mira, lo más interesante que estoy viendo hasta ahora, de nuevo volviendo a la ciudadanía, es una movilización ciudadana por el voto impresionante, lo cual revela que atemperando las pasiones, que siempre creo que eso es lo bueno, digamos, uno se puede manifestar, pero en paz y sin violencia, creo que es por ahí siempre, para producir los cambios duraderos, para sostener las instituciones democráticas. Entonces, para mí el primer dato es lo que creo va a terminar siendo una elección histórica en materia de movilización ciudadana a la hora de votar. Vos sabés que en Estados Unidos no hay un padrón como en la Argentina, las personas se tienen que registrar para votar, hay todo un procedimiento, mucha gente de algunos sectores sociales, especialmente los menos educados o los más vulnerables o los que tienen menos acceso al sistema económico, la gente más pobre no suele registrarse, con lo cual acá hay una evolución cívica en materia de registro de las personas, de los votantes, que me parece que es muy, muy interesante. Hay que ver cómo se distribuye el voto en el Senado y en la Cámara de Diputados, o sea, en el Congreso de los Estados Unidos. No están solo eligiendo presidentes, o sea, que se están eligiendo muchas cosas. Entonces hay que ver cuál es el escenario al final, porque podría resultar electo Biden o podría resultar electo Trump con un Congreso opositor. Claro. Y esto también sería una novedad de lo que en ciencia política se llama un gobierno dividido, o sea, un gobierno presidencialista que no tiene o no tendría mayoría en alguna de las cámaras del Congreso. Así que se verá. Bien. Me parece, como siempre, apasionante. El sistema americano es un sistema muy particular, que tiene algunas claves de bóveda históricas, así como muchos británicos quieren reformar o eliminar la Casa de los Lores hace décadas, te diría siglos, y esto es una discusión histórica. En los Estados Unidos también hay una discusión muy interesante sobre el sistema electoral, pero estos países, a diferencia de la Argentina, por ejemplo, tienen instituciones así como pétreas, te diría, ¿no? Casi imposibles de modificar. Claro.
Y es, de alguna manera, más allá de las críticas que uno pueda tener, son como esas columnas vertebrales de los sistemas políticos que suelen ser bastante resilientes. Ahora, debo decirte que las democracias liberales en el mundo, y menciono las dos más viejas, ¿no?, la británica y la americana, bueno, en Francia no tanto, pero hay que verlo, pero las democracias liberales en el mundo, y sobre todo las débiles como las nuestras, están bajo amenaza. Y hay yo ahora que estoy estudiando en estos meses, porque estoy con una beca, hay todo un trabajo de cómo el autoritarismo, las autocracias se han vuelto globales, y hay un ataque sistemático y una recesión democrática en el mundo. Hay autoritarismos competitivos, o sea, autócratas que ganan elecciones pero gobiernan como autoritarios, digamos, todo esto que se empieza a ver. Y por eso la movilización ciudadana en la Argentina es tan interesante como fenómeno, porque es en defensa de las libertades, es en defensa de la Constitución, es en defensa de la independencia de los jueces, es en defensa de la iniciativa privada y de la propiedad privada. Esto es fundamental, Rosario, yo por eso lo quiero poner en valor. Es muy incluso la resolución hasta acá de las manifestaciones del año pasado en Chile con una reforma constitucional, me parecen interesantes y avanzadas en términos de que hay cuidado. Aquí hay sectores de la sociedad que están resguardando la constitución del país, que es la que ordena el comportamiento civilizatorio, que le da un marco institucional al desarrollo económico y a la inclusión social. Entonces acá la Argentina, un sector importante de la Argentina ha hecho una madurez en esta década, porque yo creo que tiene más de 10 años este movimiento, y que yo acompaño en este momento como una ciudadana más desde el llano. Bien. Así que te agradezco tu llamado, porque hoy soy una persona sin cargos que solo se dedica a estudiar los vaivenes de la democracia en el mundo y también en nuestro país. Tendrías que decir, como digo yo, solo soy una chica que hace periodismo. Vos sos solo una chica politóloga que estudia la política. Con alguna experiencia. Ponele. Nada, Laura, realmente te agradezco porque, a ver, me parece que está bueno que desde tu lugar, pero desde tu lugar en términos académicos, nos ayudes a pensar lo que vemos, lo que vivimos, y obviamente siempre con una mirada política, porque tenés una posición política, pero creo que está bueno ayudarnos a pensar en lo que está pasando, no solo en la Argentina, sino también lo que tiene que ver con otras democracias como la de Estados Unidos. Te mando un abrazo enorme, te agradezco que siempre estés dispuesta a charlar con nosotros. Y nada, ojalá que en alguna de estas marchas, porque presumo que vamos a tener que marchar muchas veces por la libertad y la Constitución, me pueda hacer una escapada a Buenos Aires y nos veamos. Te mando un abrazo enorme, que estés muy bien. Nos vemos a la distancia el domingo. Gracias. Dale. Cómo no, el 8N. Dale. Chau, chau. ...10:52 en toda la República Argentina. Bueno, ahí está contestándole Graciela Camaño a Laura Alonso. Me parece que Laura puso un gol de media cancha. Se acordó de aquella resolución de Patricia Bullrich, donde los sindicalistas tenían que presentar sus declaraciones juradas, y Graciela Camaño, como ministra de Trabajo y además esposa de un sindicalista muy conocido de los gastronómicos, dio vuelta a esa resolución, ¿viste? Porque la Argentina es así, nada es casualidad. Vamos a hacer una pausa